Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el tema de funciones exponenciales, cómo calcular algunos puntos importantes, hacer su gráfica, sacar dominio, intervalos de positividad, crecimiento, decrecimiento. Muy bien. Entonces, si recuerdan, una función exponencial es muy distinta a una función polinomial, por ejemplo, donde el exponente es una constante y la base es una variable. En este caso, la base es una constante, un número cualquiera, y el exponente es el que va a contener un valor de x. Muy bien. Entonces, yo particularmente, para hacer una gráfica, me baso en unos puntos de referencia. Estos puntos no son importantes realmente para la gráfica, solo sirven para marcar muy bien en la gráfica y que sepamos hacia dónde va el crecimiento exponencial y el decrecimiento exponencial junto con la asíntota. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el exponente de la función exponencial, y lo voy a igualar a cero por un lado. Por otro lado, voy a tomar el mismo exponente y lo voy a igualar a 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque este exponente justamente se va a volver cero en este caso, y elevar un número a la cero siempre es 1. ¿Y por qué 1? Porque al igualar el exponente a 1, también este número va a ser muy sencillo de elevar a la primera potencia. Entonces, haciendo un despeje, tendría menos 1 y x sería igual a menos un medio. Para el otro punto, sería 2x igual a menos 1 más 1, 2x igual a 0. X es igual a 0 medios y al final x es igual a 0. Muy bien. Este punto yo lo llamo el punto inicial porque es donde el exponente se hace 0, y este lo llamo el punto base porque es justamente donde el exponente se va a hacer 1 y nos va a dar únicamente 3 a la 1, que es la base. Muy bien. Ahora voy a sustituir el valor de x que encontré, pero en la función completa. Esto nos va a dar 3 a la 2 por menos un medio, más 1, y abajo de esta función más 4. Esta operación que vamos a hacer aquí, justamente se va a hacer 1 negativo, y al sumarle el otro 1, nos va a dar el 3 a la 0. Así lo habíamos decidido desde un principio. 3 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, más 4 nos da un valor de 5. Y entonces, evaluar menos un medio en la exponencial nos da una coordenada que es menos un medio, coma 5. Esta coordenada, insisto, es una coordenada de referencia para hacer la gráfica. Ahora tenemos que tomar el otro valor, 0, y sustituirlo en nuestra función. Nos va a quedar 0 más 1 y abajo más 4. Tenemos 3 a la 1, igual habíamos convenido que fuera el exponente 1, y 3 a la 1 es simplemente 3 y nos queda un resultado de 7. Por lo tanto, la coordenada base es 0,7. Y particularmente en este ejemplo, como estamos sustituyendo 0, al sustituir 0 obtenemos la ordenada o la intersección con el eje Y. Muy bien. ¿Qué otra cosa es relevante calcular? Necesitamos, toda exponencial va a tener una asíntota horizontal. La asíntota horizontal es muy sencilla de obtener porque es
cualquier valor que esté sumando o restando después del exponencial. Y la notación correcta es y igual a 4. Se escribe a manera de ecuación una línea horizontal, la vamos a ver en los ejes, a la altura de 4, donde el eje X va a estar aquí abajo y el eje Y acá arriba. Y entonces esta línea se va a hacer una asíntota horizontal donde la función exponencial no podrá cruzar esa línea. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la asíntota horizontal, tenemos otros dos puntos de muy alta relevancia que siempre sacamos en cualquier tipo de función. Son la intersección con el eje X, que también llamamos raíz o cero. Y para obtener esta intersección, tenemos que igualar y a cero, lo que equivale a igualar la función exponencial a cero. Al hacer esto, tenemos que despejar x. Ese es el objetivo de nuestra ecuación. Y para hacer esto tenemos que dejar sola a la exponencial. Vamos a pasar este menos 4 hacia el otro lado. Y ahora, para eliminar este exponencial, necesitamos utilizar su función inversa. Su función inversa es el logaritmo base 3 del otro lado de menos 4. Y al aplicar de este lado el logaritmo base 3 de la exponencial 3, vamos a eliminar la exponencial y solo nos quedaría el exponente que es 2x más 1. Muy bien, estamos mucho más cerca de hacer este despeje. Vamos a tener menos 1 pasa al otro lado, más el logaritmo base 3 de menos 4. Aquí estoy terminando de hacer el despeje, pero yo ya noté algo importante en esta ecuación. El logaritmo base 3, base lo que sea, de un número negativo, cuando yo intente evaluarlo en mi calculadora, me va a dar un error matemático. Esto quiere decir que ese valor no existe. Por lo tanto, no hay raíz o intersección con el eje. Muy bien. El último punto que siempre sacamos, incluso aunque se trate de polinomiales, ya lo obtuvimos por casualidad, que es la ordenada al origen o intersección con el eje Y. Muy bien, entonces estamos listos para hacer la gráfica. Vamos a ver. Voy a poner mi plano cartesiano y vamos a tener el eje X y por acá vamos a colocar el eje Y. Voy a tomar algunos valores para poder quitar la cuadrícula. Listo. Muy bien. Entonces, si recuerdan de lo que obtuvimos, ¿dónde está la asíntota? La asíntota es muy buena referencia para colocar al principio. La asíntota está colocada a la altura de 4. Por lo tanto, puedo colocar de manera horizontal una línea que solo es referencia, por eso la marco punteada, es referencia de la asíntota horizontal que tienen todas las exponenciales. Ahora voy a tomar los otros puntos. Tengo la ordenada, que es la intersección con Y, en 0,7. Entonces, aquí va a hacer falta un punto de la cuadrícula, en 4, 5, 6 y hasta acá en 7.
ahí voy a tener la ordenada como un punto. Muy bien. Déjenme quitar la cuadrícula, listo. Y el otro punto que tengo de referencia es menos un medio, coma 5. Menos un medio, coma 5, este sería menos un medio. Y a esta altura estaría en el 5. Entonces, había yo dicho que este es mi referencia del punto inicial y esta de aquí que coincidió con la intersección con el eje Y es mi punto base. Entonces, toda exponencial a partir del punto inicial hacia el punto base va a tener su crecimiento exponencial, que este valor se va muy rápidamente hacia arriba. Y del punto inicial hacia el otro lado, lo que vamos a encontrar es la asíntota horizontal. Recuerden que este valor asintótico siempre se va a intentar acercar a la asíntota y cuando hagamos un zoom a esta parte, nunca la toca, siempre se acerca perpetuamente. Muy bien. Entonces, es para eso que yo uso los puntos inicial, los puntos base. En este ejercicio coincidió con la ordenada o intersección con el eje Y. Ahora, ya que tenemos la gráfica, tenemos que definir el dominio y la imagen. El dominio, acuérdense que son los valores para la función en los que el exponente es permitido. Una exponencial acepta desde menos infinito a infinito en valores en x. O sea, todo puede ser un exponente, cualquier número. Y la imagen o rango se define por el intervalo de valores que puede tener en y la gráfica. Las exponenciales siempre van a ir de su asíntota horizontal, en este caso 4, a infinito, o de menos infinito a la asíntota, dependiendo si esta gráfica estuviera espejeada hacia abajo, que no es el caso. Y siempre ponemos un intervalo abierto porque la asíntota no se toca. Muy bien, esos son dominio imagen que son básicos. Ahora, intervalos de positividad, de negatividad. Estos intervalos quieren decir en qué valores de x la gráfica es positiva. Y pues para este ejemplo, la gráfica toda está arriba del eje x. Por lo tanto, toda es positiva. Todos los valores arriba del eje x son siempre positivos. ¿Sale? Y abajo del eje es justo cuando empiezan los valores negativos en y. Justamente la positividad se corta en las raíces o intersecciones con el eje X, que en este caso no habría negatividad porque no tuvimos valores que cortaran al eje X. ¿Sale? Y por último, vamos a hablar del intervalo de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es un intervalo en X donde de izquierda a derecha los valores de Y se van incrementando, o sea, van hacia arriba. Y podemos ver que en toda la gráfica hay un comportamiento creciente. El comportamiento decreciente no existe porque la gráfica nunca va hacia abajo. Siempre de izquierda a derecha va subiendo, va creciendo. Las exponenciales siempre en su crecimiento de crecimiento van a ser o todas crecientes o todas decrecientes. En todo el intervalo del dominio van a tener ese crecimiento o, en su caso, un decrecimiento. Entonces, vamos a revisar un segundo ejemplo. Ok, entonces, para este segundo ejemplo, lo más fácil de encontrar siempre va a ser la asíntota horizontal.
Esta asíntota está dada por el número que esté sumando o restando a la función exponencial. Y la forma correcta de ponerla es escribir una ecuación y es igual a menos 8. Cuando es una asíntota vertical, la ecuación tiene que ser dependiente de x. X es igual a menos 8, sería una asíntota vertical. Para las exponenciales siempre tiene que ser y. Muy bien. Ahora voy a usar mis puntos de referencia, el inicial y el base. Para el punto inicial voy a tomar únicamente el exponente x más 8 y lo voy a igualar a 0. Para el punto base voy a tomar el mismo exponente y lo voy a igualar a 1. Entonces este despeje es muy sencillo. X es igual a menos 8 para el punto inicial. X es igual a menos 8 más 1 para el punto base, o sea, menos 7. Ya que tenemos el valor de x, la sustituimos en la ecuación completa. Tenemos una base de 1/2 elevada a la menos 8 más 8. Todo esto menos 8. Muchos 8. Y entonces f de menos 8 es 1/2 a la 0, porque es el punto inicial, después todo menos 8. Cualquier número, no importa si sea fracción, elevado a la 0 es 1. Menos 8 nos daría un total de menos 7 y la coordenada que se forma es menos 8, menos 7. Para el punto base hay que sustituir el menos 7 para obtener 1/2 a la menos 7 más 8, después todo menos 8. Al hacer esta operación nos quedaría 1/2 elevado a la 1, por eso es el punto base, y solo tenemos que hacer la resta de 1/2 y 8. Esta resta de fracciones, el mínimo común es 2, y tendríamos 1 menos 16. Así que menos 15 medios sería el resultado de esta operación, y el punto base es menos 7, menos 15 medios. Muy bien. Los otros dos puntos por excelencia son la intersección con el eje Y, que también llamamos ordenada, y esta se saca sustituyendo un valor de 0 en nuestra exponencial. Vamos a tener 1/2 elevado a la 0 más 8 menos 8. Este valor se hace 1/2 elevado a las 8 menos 8, y al elevar tendríamos 1 a la 8 es 1 y 2 a la 8 quedaría indicado en la parte de abajo. 2 a la 8, vamos a ver. 2 a la 4 es 8 por 2, que son 16. Entonces, 2 a la 8 sería 16 por 16. Si no saben cuánto es este número, pueden utilizar su calculadora. Yo recomiendo que sea la calculadora que van a utilizar en el examen, no la del celular, porque después no saben manejar su calculadora. Y esto sería 256. Entonces tenemos un 256 menos 8, que va a ser un número muy grande. Esto es 1 menos, y ahora 8 por 256 son 2048. 2048. Y entonces este valor sería menos 2047 sobre 256. Si quieren hacer una referencia de cuánto es esto, pues es un número un poquito menor a menos 8.
haciendo la división de esto en la calculadora, nos daría 7.99. Entonces, este valor aproximadamente es 7.99. Esto es una buena referencia para hacer la gráfica. Entonces, la ordenada ahora nos quedó en 0, menos 2047. Yo prefiero dejar la fracción porque la fracción sí contiene todos los decimales que no puse aquí por el redondeo. Y muy bien, ¿qué otro punto nos hace falta? Nos hace falta conocer la raíz o la intersección con el eje X. Para obtener la raíz o intersección con el eje X, necesitamos igualar nuestra función exponencial, x más 8 menos 8, necesitamos igualarla a 0. Entonces, al igualar a 0, hay que dejar sola a la exponencial, un medio elevado a la x más 8 es igual a 8. Y para eliminar una base de un medio, tenemos que sacar al otro lado un logaritmo base un medio de 8. Una vez teniendo esto, tendríamos menos 8 más el logaritmo de un medio más 8. Fíjense cómo yo ese número lo pongo antes del logaritmo, porque si lo pongo de este lado, nos daría mucha tentación hacer esa suma y este 8 está atrapado dentro del logaritmo. Por lo tanto, no podemos modificarlo con sumas o restas o multiplicaciones hasta que hayamos hecho del todo el logaritmo completo. Muy bien. Entonces, habrá algunos de ustedes que tengan en su calculadora la posibilidad de poner directamente este logaritmo. Quienes no, les recuerdo la fórmula. El logaritmo de cualquier base de un número X es el logaritmo base 10, por eso no le pongo la base, entre el logaritmo base 10 de la base del logaritmo original. O, que es lo mismo, el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Estos dos botones, el del logaritmo base 10 y el logaritmo natural, los encuentran típicamente en sus calculadoras. Entonces, para hacer un cálculo, como yo no tengo ese botón de la base, voy a hacer el cambio para poner un logaritmo de 8 sobre el logaritmo natural de un medio. Entonces, esta base en denominador se convierte en un argumento del logaritmo natural. Y bien, para tener una referencia aproximada, déjenme utilizar los símbolos correctos. Esto es una aproximación. En mi calculadora voy a poner menos 8 más el logaritmo natural de 8, cierro paréntesis, entre logaritmo natural de un medio. Y esto me daría menos 11, exactamente. Entonces, esto no lo esperaba, pero cuando nos dé un número exacto, pues sí se conserva la igualdad. Y entonces la coordenada de la raíz es menos 11,0, porque en un principio igualamos a 0 para obtener esa intersección con el eje X. Muy bien, pues entonces estamos listos para graficar. Voy a poner otra vez mi gráfica. En esta ocasión voy a colocar el eje X un poco más arriba. Ahorita vemos por qué. Eje X, eje Y. Recuerden utilizar reglas para hacer sus gráficas para que queden pues lo más preciso posibles.
¿Qué puntos tenemos? Tenemos menos 8, menos 7, que es el punto inicial. Entonces voy a decir que aquí son menos 2, menos 4, menos 6, voy a ir de 2 en 2, menos 8, menos 2, menos 4, menos 6 y menos 7 aquí. Y entonces ese punto va a estar por aquí ubicado. Déjenme lo pongo en otro color. Listo. Luego, ese es el punto inicial. El otro punto que tengo, la asíntota horizontal es la más sencilla de colocar. Entonces, a la altura de menos 8, que es este valor de aquí, voy a colocar mi asíntota, mi asíntota horizontal. Y acuérdense que esta es una referencia nada más, por lo tanto, la utilizo únicamente como una línea punteada para que se vea bien a dónde va a tender la gráfica. Muy bien. Entonces, el punto base es menos 7, menos 15 medios. Menos 7 está ubicado aquí. Y menos 15 medios son 7.5, menos 7.5. Entonces, tendríamos el punto base por acá. Si este es 7, menos 7.5. Nuestra ordenada al origen, habíamos quedado que es 0, menos 7.99. Si se fijan, es muy cercano al 8, porque aquí se está presentando el comportamiento de la asíntota, que baja muy rápidamente a este punto y después pasa hacia esta asíntota. Y tenemos otra referencia, que es el menos 11,0, que es nuestra raíz, y la gráfica crecería hacia acá. ¿Sale? Pues entonces ya tenemos nuestra gráfica, una parte de su crecimiento exponencial, la otra con la asíntota. Y entonces vamos a sacar el dominio de esta gráfica, siempre es los números reales, también se puede poner así. La imagen o rango la vamos a obtener a partir de la asíntota, que es y, que vale menos 8 hasta infinito. Luego el intervalo de positividad, tenemos que decir qué valores de x son donde y está arriba del eje, o sea que sean positivos. Y eso sería desde menos infinito hasta menos 11, que es la raíz. Y para el intervalo de negatividad va a ser justamente el complemento, menos 11 hasta infinito. Y si hacemos una unión de estos dos intervalos, obtenemos la parte de arriba de la gráfica, la parte de abajo, y la raíz sería el punto donde se juntan. Para el intervalo de crecimiento y decrecimiento, son de izquierda a derecha los valores donde y vaya subiendo, por lo tanto, no va a haber crecimiento, va a ser un conjunto vacío, porque a medida que yo avanzo a la izquierda, la gráfica se dirige hacia abajo. Por lo tanto, toda la gráfica está en decrecimiento constante. Muy bien, con esto terminaríamos este ejemplo. Me interesa resolver otros ejemplos para que podamos ver cuando la gráfica queda del lado de los valores negativos. Entonces, para este ejemplo, tenemos una base de E, que es la constante de Napier, un valor que ustedes pueden sacar en su calculadora, aproximadamente 2.7182. Y entonces, esta función, en vez de poner f de x, puse y porque es una notación, pues, alternativa. Aún así, tengo que sacar el punto inicial, el punto base,
así como la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, como ya hemos dicho, es un valor de y que equivale al número que esté sumando o restando después de la exponencial. Por lo tanto, a la altura de y que vale menos 3 tenemos la asíntota horizontal. El punto inicial sería cuestión de igualar a 0, mientras que el punto base vamos a igualar el exponente a 1. Por lo tanto, despejando la x al otro lado, x es igual a 4. Sustituimos esa x en el exponente y nos va a dar e a la 0, menos 3. Todo número elevado a la 0 es 1, menos 3 nos daría una y de menos 2. Y la coordenada del punto inicial se hace 4, menos 2. Ahora, para el punto base, haciendo el despeje, voy a pasar x positiva al lado derecho y el menos 1, más bien el 1 va a pasar como menos 1 al otro lado. Por lo tanto, x vale 3. Si x vale 3, tendríamos e a la 4 menos 3 menos 3. Esto nos da e a la 1 menos 3. Esto ya es en sí un número, e menos 3. Pero si quieren sacar una aproximación, pues nuevamente pueden tomar su calculadora y escribir e menos 3. El valor que a mí me reporta mi calculadora es de menos 0.2817, por tener una aproximación. Aquí hay más decimales. La coordenada se forma en 3, e menos 3, que quedamos que es una aproximación. Esto nos sirve para graficar, pero el valor exacto que contiene todos los decimales es la versión de e menos 3. Ahora vamos a sacar nuestra ordenada, que es lo mismo que la intersección con el eje y. Para hacer esto necesitamos sustituir una x que vale 0. Entonces vamos a tener e a la 4 menos 0 menos 3. Y esto es directamente un valor, e a la cuarta potencia menos 3. Si queremos saber su valor aproximado, tenemos que usar la versión de la calculadora que nos va a dar, que esto es 51.6. Voy a poner porque faltan muchos decimales. Muy bien. Entonces, la ordenada está en 0, e a la 4 menos 3 con un valor de referencia de 51.6. Ahora vamos con la raíz, que también se llama intersección con el eje X. Para obtener la intersección con el eje X, o la raíz, tenemos que igualar nuestra ecuación e a la 4 menos x menos 3 igual a 0. El número va a pasar despejado al otro lado para dejar la exponencial sola. Y ahora tenemos que aplicar una logarítmica para eliminar la exponencial al otro lado. Logaritmo natural de 3 es el logaritmo inverso de e. Hay profesores que ponen esto como ejemplo. El logaritmo natural es el logaritmo base e de x. Pero esta notación es solo para ilustrar cuál es su base. La notación correcta es ln logaritmo natural. Y ya que tenemos el logaritmo, hemos despejado el exponente de la función exponencial y esto nos quedará 4, va a pasar al otro lado,
como menos 4 logaritmo natural de 3 y cambiando el signo tendríamos más 4 menos el logaritmo natural de 3. Por lo tanto, nuestra intersección es 4 menos logaritmo natural de 3, 0. Y para tener una referencia de cuánto es este valor, vamos a recurrir nuevamente a la calculadora poniendo 4 menos logaritmo natural de 3, 2.9. Muy bien, entonces tenemos todos los puntos importantes para poder graficar. Vamos a ver. Muy bien, poniendo otra vez mi cuadrícula, vamos a colocar el eje X aquí, el eje Y, vamos a colocarlo de este lado. Hago mis marcas lo más precisas posible. Y lo primero que tenemos que colocar es la asíntota horizontal. ¿Recuerdan qué valor tenía la asíntota horizontal? Y es igual a menos 3. Por lo tanto, en menos 3 voy a colocar mi línea horizontal y la voy a borrar de manera que quede punteada como referencia a la asíntota horizontal. Ahora vamos a graficar. Vamos primero con las raíces y la ordenada. La ordenada está colocada en 0,51.16. Aquí tenemos un gran problema porque nuestra escala no va a dar para colocar ese punto tan alto. Es un punto que queda muy arriba, tanto que no podré colocarlo en esta gráfica. La raíz está más o menos en 2.9,0. Esa sí es más sencilla de graficar. Tenemos 2.9, casi 3,0. Esta es la raíz. Y entonces, si la ordenada está mucho, mucho más arriba, pues esta gráfica va a crecer rapidísimamente hacia arriba. Ahora, el punto inicial lo tengo en 4, que sería este valor de aquí, 4, menos 2 en este lado. Y el punto base lo tengo en 3, e menos 3, que es menos 0.2817. Entonces en 3 y menos 0.2, pues anda por aquí. Y esto es consistente con nuestra gráfica. La exponencial va a crecer pasando por estos dos puntos y va a subir, 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 subir hasta llegar al 51 que no pudimos graficar. Hacia el otro lado, el comportamiento de la función va a ser claramente la asíntota horizontal, que se acerca y nunca toca la asíntota. Listo. Entonces tenemos un excelente bosquejo de esta gráfica. Y muy bien, vamos a sacar sus intervalos importantes. El dominio de toda exponencial siempre son los números reales de menos infinito a infinito. Su imagen es a partir de la asíntota, que es menos 3 hasta infinito. Ahora, el intervalo de positividad son los intervalos en X, donde la Y es positiva, que es a partir de la raíz hacia atrás, menos infinito, hasta la raíz, que es 4 menos logaritmo de 3. Yo recomiendo a mis estudiantes que pongan las versiones exactas. Ustedes tendrían que checar con sus profesores qué es lo que a ellos les parece correcto.
Y el intervalo de negatividad se da de la misma raíz, pero hacia infinito porque toda esa parte está abajo del eje, por lo tanto, son valores de y negativos. Los últimos intervalos que nos quedan son el de crecimiento, que es de izquierda a derecha, valores de y que se incrementen. No va a haber crecimiento porque la gráfica se dirige siempre hacia abajo. Entonces todo el decrecimiento va a ser de menos infinito a infinito. Y con esto tenemos graficada esta función. Vamos a hacer un último ejemplo donde tenemos esta función exponencial. Lo primero que podemos calcular es la asíntota horizontal, que va a estar dada por y igual a menos 2, ya que menos 2 es el valor que está restando a la exponencial. Ahora también podemos calcular el punto inicial, el punto base, igualando el exponente x más 1 a 0 y por otro lado el mismo exponente igualado a 1. Aquí vamos a tener que x es igual a menos 1 y para el punto base x es igual a 0. Sustituimos el valor y nos queda menos 10 elevado a la menos 1 más 1 menos 2. Esto va a ser menos 10 a la 0 menos 2. Y ahora, en la jerarquía de operaciones, primero tenemos que hacer el exponente y después multiplicar el signo que está fuera del 10. Por lo tanto, voy a tener 10 a la 0, 1, y eso se lo tengo que restar a 2. Por lo tanto, el valor de y es menos 3 y el punto inicial está en menos 1, menos 3. Para el punto base, al sustituir tendremos menos 10 elevado a la 0 más 1 menos 2. Lo mismo. Al elevar 10 a la 1, primero elevamos, queda 10 y después multiplicamos para que quede menos 10 y un total de menos 12. El punto base está en 0, menos 12 y hemos encontrado, por casualidad, la intersección con el eje Y u ordenada al origen. Solo nos queda sacar la raíz o intersección con el eje X. Tenemos que tomar la ecuación de nuestra exponencial y aquí se ve un poco más claro porque y tiene que ser 0. Si está igualada a y en vez de una función, aquí es más evidente. Voy a despejar el menos 2, como más 2 al otro lado, y este menos 10, x más 1, lo tengo que multiplicar por un signo negativo, toda la ecuación para que se haga positivo. Aquí tenemos que despejar este 10 al otro lado como una función logaritmo base 10. ¿De quién? De menos 2. Y esto sería x más 1. Recuerden que cuando el logaritmo no tiene base escrita aquí, significa que hay un 10 implícito que no se escribe. Ese es el logaritmo que se suele llamar logaritmo común, que aparece en sus calculadoras. Y sencillamente, x sería menos 1 más logaritmo base 10 de menos 2. Lo que hice fue pasar este más 1 al otro lado y al mismo tiempo invertí la ecuación para que me quedara x de este lado. Ok, entonces, cuando ustedes intenten sacar este valor en su calculadora, todos tenemos el botón de logaritmo base 10,
Este logaritmo, por ser negativo, nos va a dar un error matemático, lo que quiere decir que no existe, por lo tanto no hay raíz. Entonces toda la gráfica va a estar arriba o abajo del eje. Vamos a revisar. En mi cuadrícula voy a colocar por acá arriba el eje X. El eje Y lo voy a colocar aquí en medio. Y yo sé que tengo en -2 una asíntota horizontal. Siempre tardo un poco en hacer este plano cartesiano, pero prefiero que quede preciso para que la gráfica quede bien. Entonces, tenemos nuestra asíntota horizontal a la altura de y igual a -2. Por lo tanto, en esta altura vamos a colocar nuestra línea horizontal que vamos a puntear rápidamente como referencia a la asíntota horizontal. Luego, ¿qué otros puntos tenemos? Tenemos el punto inicial, que es -1, -3. Por acá anda, -1, -3. La ordenada, que nos quedó igual que el punto base, que es 0, -12. Entonces, si se fijan, este punto también va a quedar muy, muy abajo. -3, -4, -5, -6, -7, -8. No me va a alcanzar. Voy a subir un poco a ver si puedo hacer trampa. -9, -10, -11. Y por aquí andaría el punto. Muy bien, voy a completar este eje de esta manera. Y este es -12. Entonces, ahí tenemos la intersección con el eje Y, la ordenada al origen. Aquí tenemos el punto inicial. Y quedamos que raíces no tenemos. Por lo tanto, son todos nuestros puntos. Si este, que es el punto inicial, tiene que ir a la derecha y hacia la ordenada, pues aquí la gráfica va a bajar rápidamente en el crecimiento exponencial. Y para el otro lado vamos a tener la asíntota horizontal, que se acerca cada vez más a la línea horizontal que trazamos. Entonces vámonos con los intervalos importantes. El dominio de la función siempre es para toda exponencial, todos los números reales, menos infinito a infinito. Su imagen o rango está dado de la asíntota, pero como la gráfica está abajo, empezamos del valor más bajo, que es menos infinito, y subimos hasta el -2 sin tocar el -2, que es la asíntota. Para el intervalo de positividad, son todos los valores donde la gráfica esté arriba del eje X. Podemos ver que no hay nada arriba del eje X, toda la gráfica está bajo el eje X. Por lo tanto, este sería conjunto vacío. El intervalo de negatividad va a ser igual al dominio de menos infinito a infinito, porque toda la gráfica se encuentra abajo del eje. Y por último, el intervalo de crecimiento es de izquierda a derecha los valores que de y tienen que ir creciendo. Por lo tanto, nada, un intervalo, un conjunto vacío, perdón, sería el intervalo de crecimiento. Y por el contrario, de izquierda a derecha, toda la gráfica se dirige hacia abajo. Por lo tanto, toda la gráfica es decreciente, de menos infinito a infinito. Pues entonces, esta gráfica quedó hacia el lado negativo por culpa de este menos que teníamos multiplicado. Entonces, ese menos que multiplique a una base
lo que va a producir en la gráfica es que se espejee hacia abajo toda la gráfica exponencial. En los ejemplos anteriores tenemos la gráfica hacia arriba, pero si se fijan, esta forma, listo, esta forma quedó con el crecimiento hacia el lado de los negativos, y eso se debe a que en el exponente tenemos un valor negativo. Por último, en esta gráfica, aunque tenemos un valor de x que es positivo en el exponente, la gráfica también quedó orientada hacia el lado izquierdo, pero eso se debe a que la base es de un medio. Todas las bases menores a 1, mayores a 0, van a tener este comportamiento como espejeado también con el eje Y. Y por último, la primera gráfica pues es la más estándar, la más común, donde el crecimiento se da de izquierda a derecha con la parte exponencial de este lado y la asíntota hacia los negativos. Si se fijan en esta regla de correspondencia, tenemos un valor positivo de x y la base la está multiplicando un signo más afuera. Muy bien, pues espero que quede claro. Pueden consultar los ejercicios y en todo caso la hoja de respuestas. Hasta luego.